Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dígaselo al Señor, aleluya. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dígaselo al Señor, necesito, quiero estar. Quiero estar en tu presencia, Solo en tu presencia. y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Oh, necesito adorar, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Oh, necesitamos más, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. ¿Cuántos quieren más del Señor? Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. Una vez dígaselo. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero
poquito más, Señor Jesús. Dame de Dame beber de beber de tu manantial. de tu manantial. Dame de beber. Dame de beber. Necesito más. Usa mi vida, mi Señor. Usa mi vida. Usa, Señor Jesús. Aleluya. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. ¿Cuántos quieren decirle lo mismo? Usa mi vida, mi Señor. Usa mi vida. Oh, Yo Señor, quiero úsame, amarte. Señor. Yo quiero amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Oh, Señor, aquí indigno soy. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Oh, aleluya, que indigno soy, dígaselo. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero amarte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué pudiéramos ofrecerle a Dios que Él no tenga? Nosotros en realidad tenemos muy poco que ofrecerle a Dios. El rey David le hizo saber al Señor: de lo mismo tuyo te doy. Usted y yo, pues, ¿qué le pudiéramos ofrecer a Dios? Realmente nuestro Dios ha sido un Dios que ha proveído cada día en su misericordia las bendiciones que nosotros recibimos día a día. Y este día yo creo que es bueno que de alguna manera usted y yo reconozcamos que realmente nuestro Dios ha sido un Dios de misericordia por amor a nosotros. Amén. Les quiero decir, ayer escuché y me gocé al oír a nuestro hermano Isaac. Le dije a mi esposa: mira, estamos en el mismo canal. Y le doy gracias a Dios porque pues realmente de alguna manera podemos ver que Dios ha hecho algo maravilloso en su vida de él. Que Dios lo bendiga, bendiga a su papá, a su mamá. La instrucción que está recibiendo en su hogar ha sido una bendición para su vida. Y por gracia de Dios él ha aprendido muchas cosas que aún de los hermanos adultos tal parece que no han comprendido, o si han comprendido no han puesto atención. Pero le doy gracias a Dios porque de alguna manera Dios tiene el mensaje para nosotros y se trata de que nosotros
vayamos adquiriendo la fe que Dios espera ver en nosotros. Amén. Y pues les voy a decir que yo también les voy a hablar un poquito sobre Abraham. Ciertamente vamos a mirar aquí unas porciones bíblicas, pero vamos a mirar, voy a tratar de proyectar algo que pasó en Abraham. Y en sí este tema para mí es algo que es un privilegio compartirlo con ustedes, porque decir que sí a Dios, esto es algo que solamente aquel que conoce a Dios puede decirle sí sin dialogar, sin apelar al llamado de Dios. Amén. Y eso es lo que pasa entre nosotros, a muchos y en sí, sin excepción de personas, a todos en general nos ha llamado Dios o nos está llamando, pero siempre cuestionamos el por qué y para qué. Y vamos a poder mirar cómo Dios obró en Abraham de una manera que ciertamente la instrucción de su padre, Taré, esto llevó a que Abraham conociera a Dios. Muchas veces, les quiero decir que no ponemos mucha atención a esto, pero en pocas ocasiones se ha hablado del padre de Abraham, Taré. Y les quiero decir que Taré también Dios le habló, le llamó, y la meta de Dios era llevarlo hasta Canaán. Pero Aram salió ciertamente de su tierra y su parentela, pero no llevó a Canaán. Amén. Vamos a invitarles que abran su Biblia este día. Vamos a ir para atrás y para enfrente ciertamente, pero vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 8 al 12. Y les quiero decir que aquí ciertamente vamos a mirar, y les quiero decir que pudiéramos seguir leyendo hasta el 13, pero sí les quiero decir que todo esto que usted y yo vamos a mirar tuvo un proceso, y ese proceso es el que vamos a tratar este día, porque hay algunas anécdotas que tenemos que mirar en este proceso, cómo trató Dios con Abraham, y también hoy en día cómo Dios quiere tratar con usted y conmigo. Amén. Porque ese es un punto donde muchas veces hablamos del pasado, cómo Dios trató con los antiguos, pero es necesario saber también que con nosotros quiere tratar Dios. Es el mismo Dios. Amén. No sé si les parezca bien, vamos a hacer una oración primero y después leemos esta porción bíblica, Hebreos capítulo 11, verso 8 al 12, y después vamos a ir también al libro de Génesis, capítulo 11, 12 y tal vez 13, 22. Vamos a darnos unas paseadas por ahí, a tratar de proyectar algo que usted y yo tenemos que aprender. Amén, gloria a Dios. Oremos y después pasamos a leer esa escritura, y así entramos al punto, al tema. Es algo maravilloso poder narrar algo que realmente está para impactar a la generación de este tiempo, porque ese impacto, déjelo decir, si usted pone atención, esta palabra lo puede impactar para bien, porque va a conocer a su Creador. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios, por las bendiciones, Señor, que tú, Padre amado, sin merecerlas, tú las derramas sobre tu pueblo, sobre nosotros, sobre mí, Señor Jesús. Gracias, Padre amoroso, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Padre amoroso. Pedimos, Señor, de tu dirección, pedimos de tu unción, Señor Jesús, que tú, Padre amoroso, tomes mi ser, Señor, Padre amoroso, y me unjas con tu presencia, Señor, y me permitas, Señor, vocear esta palabra. Que tú prepares tu pueblo, Señor Jesús, Padre amoroso, y que podamos gozarnos este día, Padre bendito, aprendiendo de ti, Señor Jesús, y mirando, Señor, la grandeza, Padre bendito, de tus promesas que son fieles, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios, por ser tan bueno. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y prepara a tu pueblo, Señor, y aquellos que van a estar conectados, los que van a escuchar aún después a través de estas grabaciones, este mensaje, Señor, que tú seas, Padre amado, el que impacte su vida con tu Santo Espíritu, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, yo solamente quiero ser ese utensilio, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor Jesús, y nos permitas deleitarnos y gozarnos, Señor, Padre amado, conociéndote cada día más, Señor Jesús, Padre bendito, y aprendiendo, Señor Jesús, de los sucesos, Padre amado, para nosotros llevarlos a cabo en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.
unge mentes y corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, les vamos a invitar que, si ya tienen su Biblia, Hebreos capítulo 11, verso 8 al 12, 8 al 13, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Tomen en cuenta este versículo 8, porque esta salida era sin saber a dónde iba. Amén. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire el verso 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba esa ciudad. Amén. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y estaba de pie, toma su lugar, dele la honra y la gloria a Dios, porque Él la merece. No porque yo le diga, dele gloria a Dios, usted lo vaya a hacer. No, si usted lo va a hacer, hágalo porque Dios merece esa honra y esa gloria. Si hace lo que yo le digo y solamente va a ser obediente a lo que yo le digo, no va a tener una recompensa como la que en realidad Dios tiene cuando nosotros de verdad le glorificamos y le alabamos y le servimos como Él se merece. Aleluya, gloria a Dios. Estamos hablando de un punto muy importante, ciertamente. Esto compaginándolo allá en el capítulo 12, del verso 1 también hasta el 12, pudiéramos mirar cosas maravillosas que pasaron ahí en el libro de Génesis, capítulo 12, y pues puede ser que lo leamos para que usted vea cómo Dios trató en ese tiempo y cómo Dios definitivo impactó a Abraham para que obedeciera la palabra de Dios. Y le voy a decir que usted y yo vamos a poder mirar desde el 1 hasta el 8, vamos a leer del capítulo 12, y vamos a mirar que realmente nuestro Dios en esa etapa, cuando habló con Abraham, ya de alguna manera usted, si lee el capítulo 11, se va a dar cuenta que Dios había tratado ya con su padre Taré, y también le había hecho la misma proposición, que saliera de su tierra y de su parentela, de Ur de los Caldeos, y el propósito y la meta era que fuera Canaán. Amén. El punto es que cuando habla con Abraham, ya no es el mismo punto y el mismo tema. Él lo invita a salir de su tierra y su parentela a un lugar donde definitivo no tenía el meta a dónde llegar. Amén. Ahora el punto es y en sí les quiero decir, para nosotros y para Abraham es el mismo problema. Abraham, la pregunta sería, ¿por qué le dijo que sí al Señor sin apelar a lo que le pedía? Nosotros, ¿por qué apelamos? Y muchas veces Dios nos manda, nos llama, nos quiere usar, y nosotros siempre tenemos una apelación. El peor de los casos es que nosotros siempre tenemos una excusa que supuestamente, pero realmente les quiero decir que ninguna excusa es cobertura para delante de Dios, nosotros cubrirnos con esa excusa. Ninguna excusa. Bien, les quiero decir que nuestro Dios definitivo ha llamado y está llamando a todos, sin excepción de personas en este tiempo, en estas generaciones, nos está llamando.
que vengamos a Él, porque Él es la fuente de vida. Como habíamos hablado en el otro punto, Él es el camino, la verdad y la vida. En Él está todo. Pero ¿por qué rehusamos tanto en venir, caminar en su camino, recibir su verdad, recibir y creer en Él, que Él es la vida? Amén. Decir que sí a la invitación de Dios, déjale, voy a decir, para nosotros en este tiempo vamos a aprender lo que Dios definitivo trató con Abraham. Fue algo tan poderoso que Abraham se dio cuenta quién era el que lo invitaba y quién era el que le invitaba a salir de su tierra y de su parentela. Él se percató y se dio cuenta quién era el que lo estaba invitando. Esa relación que iba a forjar Dios con Abraham requería de esa confianza. No era cualesquier. Gloria a Dios. A ver, déjenme ver qué pasó aquí, porque algo está pasando. Aleluya. Gloria a Dios. Permítanme tantito. Gloria a Cristo Jesús. A ver si ya funciona este asunto. Tenemos problemas técnicos. No tenemos un técnico aquí. Ahora sí estamos solos completamente, yo y mi esposa. Por eso es la razón. Les pido disculpas por esa inconveniencia. Pero en el nombre de Jesús, que el Señor reprenda todo esto. Es más, con esto y sin esto lo podemos hacer. Si sigue haciendo ruido, me quito este asunto y le damos sin este asunto. Amén. Volviendo una vez más al asunto. Decir que sí a la invitación de Dios. Esto es de alguna manera una muestra de poner la confianza completa en aquel que está haciendo la invitación. Yo les quiero decir, por naturaleza propia, nosotros como seres humanos, yo creo que si alguien nos invita a salir de nuestros medios, de nuestro habitar, donde nosotros estamos ya establecidos con nuestra familia, la pensamos 2 o 3 veces. ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente, aunque pudiéramos tener mucha confianza en una persona, pudieran salir algunas cosas mal. Entonces aquí se lleva un porcentaje de riesgo donde pudiera salir todo mal, y el sufrimiento no solamente sería para la persona que es invitada, sino para toda la familia. En el caso de Abraham tenía una seguridad plena, porque el que lo estaba invitando lo conoció de tal manera que podía confiar plenamente que él, estando en la mano de Dios, podía caminar por el desierto, y Dios tenía la capacidad de poder alimentar y darle las provisiones que necesitara Abraham. No importara por dónde iba a caminar Abraham, tenía Abraham la seguridad de que iba a ir en manos seguras. Y le voy a decir, Él era y es el creador de la vida. Entonces no estaba poniéndose Abraham en cualesquiera manos. Por eso les quiero decir que cuando yo le estaba leyendo estas cosas, dije, ¿cómo Abraham no dudó, no pensó por un momento que qué va a ser de mi familia, qué va a ser de mí, a dónde voy? Ahora le quiero decir, ciertamente, si ustedes miran, en Abraham había una petición y había un deseo muy grande. El alcanzar ese deseo para él ya era algo que ya se había pasado el tiempo. Pero les quiero decir que ciertamente nuestro Dios le había hecho una promesa que definitivo era tentadora. En el capítulo 12 del libro de Génesis, como le estaba diciendo, ese capítulo 12 nos enseña a nosotros que realmente esa promesa no era cualquier promesa, pero se trataba de quién recibía la promesa y quién se le estaba haciendo la promesa también. Amén. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, en el capítulo 12, verso 1, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí no podemos ver una dirección, pero sí podemos mirar
que el que estaba hablando con Abraham era el Todopoderoso, que definitivo, aún sin dirección, sin conocer el futuro del llamamiento o de la invitación, estaba en manos seguras para tener un futuro exitoso, lo cual era en el plan y en el tiempo de Dios, porque incluso lo que usted y yo leímos en el libro de Hebreos dice que ellos no miraron esa promesa, pero Dios cumplió su promesa. Dios es fiel. Dios llama a Abraham a salir de su tierra y su parentela a un viaje que no tendría retorno. En otras palabras, no tenía regreso a ese viaje. De Ur de los Caldeos, e incluso en este caso de su familia. Lamentable eso, aquí se oye un poco drástico, porque si hablamos de esto en este tiempo, pudieran decir algunos de qué Dios está hablando Pero le voy a decir que muchos de la familia no nos quieren ni ver, porque nosotros seguimos al Todopoderoso. Y esto no implica que usted vaya a dar un paso atrás y mejor se quede como estaba o donde estaba. Si Dios lo sacó de un mundo de pecado, enfrente de usted hay una vida eterna, lo cual es un futuro que usted no mira todavía, pero es una promesa que es fiel delante de Dios. Es fiel delante de usted si usted tan solo lo cree. Aleluya. O sea, con Dios el futuro está asegurado, por gracia de Dios. Amén. Lo invita a salir de su casa y de su parentela y de la casa de su padre, y lo único que le dice es: a la tierra que yo te mostraré. Era la única señal, la tierra que yo te mostraré. Esto indicaba que Abraham tenía que caminar y esperar a que Dios le mostrara la tierra, a que Dios le mostrara el lugar, a que Dios le dijera: este es su lugar. Por lo tanto, tenía que continuar caminando. Y déjenle, voy a decir que este es el punto para la iglesia en este tiempo, el llamado de Dios para usted y para mí. Esto implica que usted y yo vamos a tener que estar caminando día tras día en la gracia de Dios, por gracia, por misericordia. Y le quiero decir que no sabemos cuándo es el día que vamos a tener el privilegio de mirar las promesas fieles de Dios. Pero si lo cree, de seguro las va a mirar usted. Si yo lo creo, de seguro las voy a mirar yo, porque es un Dios que Él cumple sus promesas. Y yo lo creo fielmente, que Él tiene reservado ese lugar para cada uno de nosotros. Solamente requiere que nosotros verdaderamente confiemos en Él, que no nos cansemos, dice, de hacer el bien. Así dice la Escritura, que a su tiempo segaremos, y dice, si no desmayamos. Esto requiere que, si usted mira el plan y el propósito de Dios que puso con Abraham, similares para nosotros. Saliendo del mundo de pecado, se requiere de caminar en una peregrinación donde nosotros vayamos como peregrinos rumbo al lugar prometido por Dios, vida eterna. Aleluya, gloria a Dios, a Él sea la honra y la gloria por siempre. Esta es la parte más difícil para los que Dios ha llamado y para los que Dios está llamando. Y los que está llamando de alguna manera en este tiempo es un problemón, porque sabe que muchas veces nosotros no nos queremos separar de algo que nosotros nos hace sentir bien carnalmente. Les quiero decir, si ustedes miran un poquito eso, Abraham estaba muy cómodo en Harán. ¿Sabe qué? Él vivía en una comodidad, no tenía necesidad de moverse. Si lo vemos el punto literal humano, él era bendecido de una manera que Dios, aún en ese lugar, estaba bendecido por Dios. En otras palabras, hubiera podido decir a Abraham: estoy muy bendecido aquí, Señor, ¿para qué me tengo que mover? Tengo riquezas, ya tengo siervos, ya conquisté muchas cosas aquí. Ahora, no era tan fácil dejar a su tío Nacor, a la familia de su tío Nacor. Esto era una separación completa. El problema de todo esto es que aquí nos enseña otra parte muy esencial. Muchas veces nosotros tenemos que caminar este camino sin la compañía de nuestra propia familia. Aleluya. Este es un problema que nos lleva muchas veces a pensar y decir, pero ¿cómo? Y muchos de nosotros no queremos sufrir confrontar esa vergüenza, porque para muchos es una vergüenza que le digan que es cristiano, que es aleluya, que es un siervo de Dios.
Y ¿sabe qué? Y usan palabras que son de alguna manera ofensivas. A mí me llegaron a decir, ciertamente no las quiero decir aquí porque me dijeron cosas que querían decirme esto, que yo le había dado la espalda a mi creencia, que yo había sido traicionero, pero me lo dijeron en otras palabras, sucias. Aún mis amigos, aún mi familia. Llegó a decirme mi mamá, si tú andas con esas cosas y con la Biblia, olvídate que tienes mamá. Yo tuve que hacer una decisión personalmente. Dije, mamá, es que sabes que yo dependo de Dios y tú también. Pero he conocido al Dios que verdaderamente debo amar sobre todas las cosas, aún sobre mi mamá y mi papá. Aún sobre mis hermanos tengo que amar a Dios. Es difícil y es duro decirlo porque sabe que aquí ponen en balanza y dice, prefirió mejor a sus hermanos, aleluyas, que a su propia familia. Pues le quiero decir que ese punto lo vivió Abraham. El llamado de Dios es: sal de tu casa y de tu parentela. No sé, y aquí no dice que Nacor le dijo, Abraham, pero ¿qué vas a hacer si aquí somos familia? Aquí murió tu otro tío Harán también. ¿A dónde vas? Aquí está sepultado también tu padre, aquí murió también tu padre. ¿A dónde vas? Porque dice que su padre Taré murió allí en Harán y ahí fue sepultado. Entonces que le voy a decir muchas veces, mire el punto. Y muchas veces no alcanzamos a discernir y a mirar todo esto profundamente. Pero Abraham recibió ese llamado y se requería de poner una acción al llamado. Se te requería de poner pasos a la dirección que Dios lo estaba guiando. Ciertamente era una incomodidad porque cargar con todos sus bienes y todas las cosas que él tenía no eran pocas, él era rico. No tenía necesidad, como les decía, incluso se podía sentir confortable que decir, aquí estoy completo, bendecido, Señor. ¿Por qué me tienes que sacar de aquí para bendecirme en otro lugar? Aquí bendíceme. Muchos en su condición de vida quieren allí alcanzar la salvación. Pues les quiero decir que Dios no tiene ese propósito de cumplir esos caprichos. No es así. Él dice, el que cree como dice mi palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Él demanda que escudriñemos la escritura. Él demanda que vivamos conforme a la palabra de Dios. Él demanda que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en obediencia. Ya no es un sacrificio físico que tenemos que presentar en lugar de nosotros. No, es un sacrificio vivo. Este cuerpo físico, entregarlo en obediencia agradable a Dios. Este es el punto. No se crea, este es el punto que pasó a Abraham. Él tenía que pasar por ese proceso y ese cuerpo lo tenía que someter a un proceso donde él iba a tener que caminar en el propósito y la dirección que Dios le estaba a él indicando. Como les quiero decir, en el caso de Abraham, en esta parte, se trataba de salir de su casa y de su parentela, y esto es algo mucho más difícil que lo que ahora nos pide a nosotros. Nosotros, de alguna manera, muchas veces no tenemos que salir de nuestra casa, ni de nuestra parentela, ni de nuestro habitar, donde nosotros habitamos, trabajamos, todo. No tenemos que salir de ahí. Lo que nos invita es a salir de nuestra manera de pensar, de nuestra vana manera de vivir. Y eso es un reto a alcanzar. Hacer la voluntad de Dios es nosotros negarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice la palabra de Dios, que el Señor mismo, el Señor, sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces el punto es este. No se crea que Abraham, no se crea que él fue la excepción. Él tenía que hacer el mismo propósito, pero en otro término, en otra generación. Él tuvo que hacer esa decisión de tomar la decisión de seguir al Dios creador de su vida y caminar y empezar a caminar. Él no tenía un GPS como nosotros muchas veces lo tenemos. Su GPS era su creador.
Aleluya, gloria a Cristo Jesús. No sé cuántos alaban a Dios, pero Dios es bueno. Y Dios tiene un propósito definido para nosotros. Y déjele voy a decir que muchas cosas nosotros pensamos como que no es algo que se mira bien, cuando nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles. Pero ¿por qué tengo que pasar por esto? Pero ¿sabe qué? De antemano nuestro Dios tiene pendiente de nosotros en todo tiempo. Así es que usted y yo tenemos la oportunidad de en este tiempo evitar este tipo de situación como las tuvo que vivir Abraham. Aunque muchos vamos a tener que pasar por esas cosas. Por ejemplo, déjelo decir, por amor a la obra de Dios, muchos tenemos que dejar el lugar donde habitamos, donde vivimos, y movernos para otro lugar para ir a llevar la palabra. Esto sí ha pasado también en este tiempo. Es una incomodidad, no se crea. Dejar el lugar donde estamos rodeados de personas que nos aman, que nos de alguna manera nos han permitido disfrutar tiempos especiales. Esto es algo que cuesta trabajo. Más aparte, no podemos cargar con todas las cosas. Muchas veces los bienes materiales se tienen que quedar. Pero ¿sabe qué? El llamado de Dios es fuerte. Cuando esto pasa, tenemos que hacerlo. Y si esto es, tenemos que hacerlo. Amén. En este tiempo pasa lo contrario. En muchas ocasiones las familias, de alguna manera, es la que se aleja de nosotros, del que entrega su vida a Cristo, en vez de que el que se convierte se aleje. Los que están alrededor de nosotros, que es nuestra propia familia, se alejan de nosotros, porque nosotros ya cambiamos de manera de servirle a Dios. Porque nosotros ya cambiamos de manera de pensar como pensábamos antes. Porque nosotros nos queremos separar de aquellos que de alguna manera han pasado esto. En mi caso yo no era borracho, pero les voy a decir que en muchas personas ha pasado esto. El que tomaba, ¿sabe qué? Ya, cuando tomaban juntos ya no se quiere juntar porque ahora ya no toma. Esta parte pasa. El que andaba de travieso por ahí porque ya no hace travesuras. Amén. En el caso de Abraham, hermanos, dejar la gente con la que creció, la gente con la que convivió tantos años, ese lugar fue donde Abraham se desarrolló, donde Abraham aprendió incluso que había un Dios todopoderoso. ¿Quién le enseñó a Abraham? Su padre Taré. Lugar donde él se divirtió, donde él definitivo conocía las cosas allí en Harán. De alguna manera donde él prosperó y tenía que dejar ese lugar. Amén. Si usted mira todo esto, no se crea, yo no sé qué tipo de lazos tenía con la familia de Nacor, su tío, pero de antemano en ese tiempo se miraba que eran muy unidos, porque si usted mira todavía, Harán, su hermano de Nacor, o su tío Harán que murió, su hijo Lot llegó a crear unos lazos muy fuertes familiarmente con Abraham, que cuando él salió de ahí, de Ur de los Caldeos, de Harán, Lot decidió de seguir a su tío Abraham. A su tío Abraham todavía ahí era Abraham, todavía. ¿Sabe qué? Iba a pasar para que se ganara el nombre de Abraham, tuvo que pasar por un proceso. Hasta el nombre le cambió. Por eso nosotros también tenemos que pasar por un proceso. Y dejar el lugar donde estaba lleno de bendiciones, porque eso era lo que era. Era un lugar que estaba lleno de bendiciones, Abraham. Amén. Este lugar fue donde definitivo él aprendió a administrar porque tenía bienes. Y estos bienes que tenía definitivo estaban creciendo. En otras palabras, iba en ascenso en su administración que tenía. Amén. Porque si usted mira ya cuando salió él, dice la palabra de Dios que tenía muchos bienes, o tenía bienes y también tenía sus criados, o sea que él ya era gente mayor. Pero aún así, una vez más me llama la atención y me suena esta palabra, decir que sí a Dios sin apelar al llamado. Esto es de un hombre que de verdad conoce a Dios. Es de un hombre
que de verdad sabe en quién va a poner su vida, en el proyecto y en el trayecto que tiene que caminar. Ese es el punto para usted y para mí. Y si usted ya supo y ya sabe en quién ha puesto su vida, es tiempo de que usted determine y decida hacer la voluntad de Dios como corresponde. No a medias tintas, no a medios chiles, no tibio, sino caliente como Dios quiere y requiere que le sirvamos nosotros. La palabra de Dios habla de que Abraham tenía personas a su disposición, a su mandato. Pero aunque él estaba enfrente y podía mandar a las personas, había alguien más que lo mandaba a él y él estaba dispuesto a obedecer. Les quiero decir, esto es algo muy especial. Todo esto que podemos mirar en esto es algo muy especial. En sí, pudiéramos poner así en palabras cortas, ese lugar fue un lugar de grande bendición también para Abraham. Harán fue un lugar de grande bendición para Abraham. De alguna manera, lo que podemos mirar es que Abraham comprendió que no fue por el pueblo donde él vivía, que era Harán, donde llegó su padre y los crió allí a sus hijos. No era por el pueblo que él era bendecido. Él comprendió que no era por el lugar, que tampoco era por las cosas que estaban en ese medio, sino él comprendió que todo lo que él les había hecho y estaba haciendo y iba en prosperidad era porque la gracia de Dios estaba derramándose continuamente a favor de Abraham. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y eso es lo que usted y yo debemos de comprender. Porque hay muchas cosas que pasan y pensamos, es por el lugar donde yo estoy, que yo estoy bendecido. No, es por la gracia y misericordia de Dios que usted y yo somos bendecidos. Estamos bien por gracia de Dios. Y esto es comprender, porque cuando comprendemos estas cosas, estamos dispuestos a dar un paso más cuando Dios nos llama. Pero cuando no comprendemos las cosas, de ahí le voy a decir que pensamos dos veces para dar un paso a favor de lo que Dios tiene en propósito para su vida, a favor de lo que Dios tiene en propósito para mi vida. Y es necesario que usted sepa y conozca quién es su Creador. Cuando usted lo conozca plenamente, se va a dar cuenta que vale la pena obedecer a Dios y caminar en la voluntad de Dios. Es un privilegio, porque va a estar en manos seguras. Gloria a Cristo Jesús. Estaba bendecido, pero ahora le pide salir de su pueblo, salir de ese pueblo que él, de alguna manera, de antemano pudiera haber conocido muy bien, pudiera haber tenido de alguna manera ya establecido su negocio, porque se trataba de que de alguna manera él tenía que hacer un negocio con las cosas que tenía. Ahora, del ganado que tenía, ahora ¿con quién iba a tratar ese ganado? De los trabajadores o personas que le servían a él, ¿en qué los iba a poner a servir? Ciertamente podían decir, pues vais que va a pastorear el ganado. Pero ya no iba a estar estable en ese lugar. Iba a tener que ir peregrinando y andando. Decir que sí a Dios sin comprender hacia dónde nos dirige Dios en su plenitud. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hablamos de vida eterna aquí y lo hablamos porque la palabra de Dios nos dice que Él prometió vida eterna a los que le siguen. Pero ¿cuántos conocen la vida eterna? Pero ¿cuántos le creemos de verdad? Que esa vida eterna es un regalo que realmente vale la pena el seguir caminando al llamado que Dios nos ha hecho hasta la meta. Gloria a Cristo Jesús. Por si alguien pensaba por ahí tirar la toalla, le voy a decir, si usted no ha comprendido el llamado de Dios, la va a tirar. Si usted piensa que por sus propias fuerzas está bendecido, un día se va a encontrar en necesidad. Si usted piensa que por sus propias fuerzas usted se sostiene a sí mismo,
un día se le van a agotar sus fuerzas y va a dejar de ser un hombre fortalecido, una mujer fortalecida, y va a terminar débil. Ese cuerpo físico se va a ir deteriorando. No es porque usted o yo podamos mantener esto porque nosotros seamos muy sabios o muy fuertes. No, es por la gracia y misericordia de Dios. Abraham lo comprendió. Ponerse en manos de Dios a caminar fuera de ese pueblo era ponerse en manos del Creador de su vida. Las promesas eran promesas que realmente traían una promesa no solamente para él, sino para toda su descendencia. Las promesas que Dios nos hace a nosotros no solamente es para usted y para mí, es para nuestra descendencia también. Es para todos aquellos que vienen detrás de nosotros, de nuestra familia también. Les quiero decir, pero requiere que nosotros seamos fieles. Por eso Isaac tuvo que pasar por esa situación para poder él después ser fiel a Dios. Tenía que comprender que su papá estaba dispuesto incluso a entregarlo en sacrificio. Miren, déjenle voy a decir. Para Abraham pudiera ser que Isaac era el proyecto de su vida. Y ese proyecto de su vida, Dios se lo estaba pidiendo en sacrificio. Escúcheme esto, porque sabe que lo que más anhelaba, lo que pidió, y después que se lo prometió y se lo cumplió, ya lo tenía y después se lo pide Dios: dame a tu hijo. Capítulo 22, si usted lo quiere mirar ya en su casa, y míralo. Dame a tu hijo. Wow, ¿qué me estás pidiendo, Señor? Me pediste que saliera y salí. Me alejé de mi familia porque no me quiso seguir. De seguro fue porque no lo quisieron seguir. No fue porque se alejó, porque se quiso alejar. Aquí muchas veces nosotros eso pensamos con nuestra mente, y los familiares piensan eso también. Dicen: este fue un traicionero, traicionó nuestra fe. Pero lo que no se dan cuenta es que es el llamado de Dios que nos puso en el camino a caminar hacia esa meta de vida eterna, donde Dios tiene una promesa fiel para nosotros. Pero se requiere de que nosotros le creamos a Dios, que lo conozcamos. Si no conocemos a Dios, es imposible que le podamos nosotros confiar nuestra vida a Dios. Por eso muchas personas y muchos seres humanos se mueren en su pecado porque no pueden conocer a Dios, y la otra parte, no les alcanza la vida para analizar lo que Dios les ofrece. Se les hace poco. Piensan que lo que tienen en su poder, en sus manos, es más valioso que lo que Dios nos ofrece a nosotros. No. Abraham tenía bienes, pero era más valioso lo que le ofreció Dios al salir de su casa y de su parentela que lo que él tenía y poseía en su propia mano. Si usted mira el capítulo 13, podemos mirar ya, cuando usted mira y lee allí, se va a dar cuenta que Abraham tenía muchos bienes. Era un hombre rico, dice, en todas las áreas de su vida. Era un hombre muy bendecido. Pero Dios tenía todavía riquezas más grandes que las que él tenía y poseía en sus manos. Entonces, todo esto que estamos viendo, hermanos, es algo que usted debe de mirar. Lo que leímos ahí: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Déjelo, voy a decir, aunque le mostró la tierra, tuvo retos que vencer Abraham. Porque aún allí en esa tierra él padeció hambre. Se vino una hambre terrible. Pero aún así, la promesa que le hizo fue fiel. Digo: mira, todo esto le voy a dar a tu descendencia. Todavía hasta la fecha está en promesa esa tierra. Y yo le voy a decir, ciertamente las promesas fueron terrenales para Israel. Para nosotros, para usted y para mí, son promesas espirituales. Es un lugar donde realmente todos anhelamos estar. Pero es un lugar donde se trata de caminar por el proceso donde Dios quiere que caminemos. Por el lugar donde nosotros en veces no queremos pasar, que es obediencia, disciplina, oración, ayuno,
escudriñar las Escrituras, perseverancia, humildad, mantenerse en un estado firme, donde usted y yo tengamos que renunciar sabiamente por amor a Dios a las cosas que en ocasiones nos tientan. No se crea, son cosas tan simples que se escucha al oído, pero son tan difíciles en ocasiones de nosotros dejarlas. Muchos de los hermanos, dice el libro de Colosenses capítulo 3 verso 7, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Me voy al punto porque el tiempo siempre se nos va. Dice, todas estas cosas, y menciona ahí, ira, enojo. Van a decir, la ira y el enojo son parientes o que son las mismas cosas. No, hermano, ¿sabe qué? Hay personas que son irónicas. Hay otras personas, el enojo es algo que sabe que se mantiene. El enojo produce un rencor en el corazón. Y esto es lo que dice, es dejar todos ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo esto que dice que dejemos, hermano, para nosotros muchas veces se nos hace mucho dejarlo. A cambio de lo que Dios tiene en promesa. Pero les quiero decir que vale la pena. Dios tiene algo mejor que lo que usted y yo tenemos muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón. Gloria a Cristo Jesús. No se crea, decirle que sí a Dios. Esto es un reto para nosotros alcanzarlo. Decirle que sí a Dios. Esto tiene un significado que si usted no lo alcanza a comprender, nunca se lo va a poder usted expresar a Dios con palabras, sí Señor, como tú digas. Tenemos nosotros ejemplos de siervos que estaban dispuestos a aprender y a obedecer. No tan solo obedecían a Dios o estaban dispuestos a obedecer a Dios, sino a los siervos de Dios. Ahora, déjale, voy a decir, nosotros realmente tenemos en este tiempo de gracia, la vida para nosotros es fácil. ¿Sabe por qué? Porque en tiempo de gracia usted lo desligó Dios de rudimentos. 600 y tantos rudimentos que había puesto Moisés. Usted y yo estamos libres de todo eso. Ahora tenemos un acceso directo al Creador. Nos libró de tantas cosas. Amén. Abraham sabía que en la mano de Dios caminaba seguro. Abraham sabía que en la mano de Dios él y su familia tenían garantía de vida eterna. Ahora usted es tiempo de que se dé cuenta, así como Abraham se dio cuenta, en la mano de Dios usted y yo tenemos garantía de vida eterna. En la mano de Dios usted y yo tenemos seguridad. Dice el libro de Isaías, no digo yo, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermanos, les quiero decir que cuando venimos a los pies de Cristo, usted y yo, por torpes que seamos, hermanos, no nos vamos a perder, porque en las manos de Cristo vamos a estar seguros. Aleluya, gloria a Dios. Les quiero decir, no sé si usted pueda pensar cuántas preguntas tal vez habría en la mente y el corazón de Abraham cuando el Señor le hizo el llamamiento. No sé si usted alcanza a pensar un poquito cuántas preguntas habría en la mente de Abraham. Señor, ¿me vas a internar a dónde? ¿Cómo va a ser el camino? ¿Hacia qué pueblo me vas a dirigir? ¿Habrá suficiente comida para mí, para mi familia, donde vamos a ir? ¿Habrá suficiente comida para mi ganado? Ahora, no somos 2 o 3. Ya eran muchos. Gloria a Dios, aleluya. Y les quiero decir que todo esto son retos que tenemos nosotros muchas veces, que de alguna manera batallar con nuestra mente y nuestra condición. Porque muchas veces nos ponemos a pensar, es que si yo dejo la amistad de fulano de tal, ya no voy a recibir el beneficio. Todo esto, muchas veces nosotros, de alguna manera es perturbada nuestra mente y nuestro corazón. Gloria a Dios, aleluya. Al Señor sea la honra y la gloria.
Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cambiar de micrófono a ver si es posible que esto pare un poquito. Amén. Usted y yo debemos de comprender que andando con Dios, hermano, estamos seguros. Andando con Dios, hermano, no podemos nosotros pedir nada más. Es suficiente Dios para nosotros. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Déjale así. Aleluya, gloria al Señor. Seguimos adelante. Gloria a Dios, aleluya. Creo que ya encontré el corto, ahí está el asunto. Lo vamos a arreglar después. Gloria a Cristo Jesús. Pero con esto espero que me oigan también bien. Amén. Aleluya. Andar con Dios, como les decía, hermanos, andando con Dios, nosotros vamos seguros. Amén. El lugar, de alguna manera nosotros podemos mirar que por donde caminemos, Dios lo va a preparar. Antes de introducirlo a usted o a mí a un lugar, nuestro Dios, Él lo va a preparar. Así fue con Abraham. Él preparaba el lugar siempre. Les quiero decir, ciertamente muchas veces podemos mirar a nuestro Dios en sus promesas fieles que ha puesto. Dios nunca ha desamparado a aquel que llama. En el caso de Abraham, podemos ver que aún nosotros somos privilegiados que Él está cumpliendo sus promesas al pie de la letra. No se quedaron en el olvido las promesas de Dios. Por eso le digo que caminar con Dios, como dice la palabra de Dios, aunque el lugar sea seco, dice ahí el libro de Isaías capítulo 35 versos 7 y 8, dice: el lugar seco se convierte o se convertirá en estanque, y en la sequedad en manaderos o manantiales de aguas, en las moradas incluso y en las moradas de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos. Entonces, aún esto que dice aquí en el libro de Isaías, dice: aunque hubiera un peligro en el lugar de chacales, se puede convertir, Dios lo puede convertir en una habitación segura. Pero ya el verso 8, cuando llega ese verso 8, lo que dice ahí: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Dice: no pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. Dice: y el que anduviere en este camino, dice, por torpe que sea, dice, no se va a extraviar, no se extraviará. Caminar con Dios, por torpe que sea el ser humano, no se va a perder, no se va a extraviar, va a ir seguro. Usted y yo tenemos esa promesa de parte de Dios, es fiel. Abraham, él sabía que el estar bien con Dios, hermanos, lo llevaría a alcanzar las promesas que Dios le estaba prometiendo desde que le estaba diciendo: sal de casa y tu parentela. Él sabía que solamente requería de estar en la gracia o en la voluntad de Dios, para que mejor me entiendan, porque va a decir, en aquel tiempo no estaba la gracia, la dispensación de la gracia, no, estar en la voluntad de Dios, hermanos, para que mejor me entiendas. Amén. Esta promesa de hacer una nación grande que le dio a Abraham, hermanos, no se crea que quedó en el olvido, no, incluso usted puede ver en este tiempo, incluso va a decir, puede decir, es la nación más chiquita de todas las naciones, pero es la nación más bendecida de todas las naciones. Amén. Es la nación más bendecida de todas las naciones. Lo que le puedo decir es que Abraham tomó con seriedad la promesa de Dios, y es un trato con Dios sin conocer hacia dónde se iba a dirigir. Además, el que le estaba prometiendo de antemano ya se había dado a conocer a Abraham. El que a usted y a mí nos está llamando también ya se ha dado a conocer. Mire, lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3, verso 16 del libro de Juan, no es un texto que todos se lo saben, pero si viéramos la magnitud de ese texto, dice la palabra de Dios ahí: porque de amó Dios al mundo. Miren qué grande muestra Dios ha hecho por nosotros. Abraham le dijo: sal de tu casa y de tu parentela. Este punto nos indica que Abraham salió, pero salió porque definitivo la obediencia a Dios lo iba a llevar a forjar una relación tan cerquitas que su caminar iba a ser con su Creador.
comprendió que ese Dios al que él le servía tenía un poder tan grande para hacer lo imposible. De ahí lo voy a decir, porque dice lo que usted y yo leímos ahí en el libro de Hebreos, hermanos, al principio. Lo que dice allí no es cualquier cosa, es algo que usted y yo podemos mirar a otra dimensión si usted lo mira. Pero para esto tenemos que nosotros mirarlo con los ojos que tenemos que mirarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios definitivo tiene un propósito en todas las cosas que Él hace. Y las cosas que Él hace no son cualquier cosa, hermanos. Porque lo que dice ya de Abraham aquí es algo que usted y yo tenemos que mirar, que da un énfasis ya a otra dimensión donde ya pasaron las cosas. Y lo que dice ahí, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él salió sin saber a dónde iba. Ahora mire, el punto es este. Cuando usted sale del mundo, aquí sí usted y yo sabemos hacia dónde vamos. Esta es la gran diferencia. Abraham no sabía hacia dónde se dirigía, solamente aceptó el llamado y empezó a caminar. Cuando Dios nos llama a nosotros, inmediatamente Dios nos permite darnos cuenta que es una promesa de vida eterna para nosotros. Dice, un lugar de gloria donde Él está sentado, donde Él reina, donde dice que allí no hay ningún tipo de situaciones como las que vivimos aquí en la tierra. Es un lugar donde la gloria y la presencia de Dios lo llena todo. A nosotros sí nos enseña el lugar a donde vamos a dirigirnos. Abraham solamente le dijo, sal, una promesa. Ya cuando mira el verso 2 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Miren, por la fe. Era la tierra que Dios le había prometido, pero aún así él habitó allí como un extranjero, como que no era su tierra. Amén. Dice, morando en tiendas con Isaac, Jacob y coherederos de la misma promesa. Aquí se cumple y se empieza a mirar que la promesa de Abraham continuó con Isaac. El capítulo 22 del libro de Génesis, hermano, no, vamos a parar un poquito más, nomás permítame. Les quiero decir esto. El proyecto de su vida de Abraham, Dios le llamó y le dijo, mira, dame a tu hijo en sacrificio. Como seres humanos pudiéramos decir, wow, pero ¿qué está diciendo Dios? ¿Sabe qué? Dios nos quiere probar. Probó a Abraham, dijo, dame a tu hijo en sacrificio. Si usted mira y pone atención, la palabra de Dios nos enseña que Abraham no apeló a la petición. Tenía que caminar y aventarse 3 días de camino para poder llegar donde, y yo te voy a decir dónde. Todavía se le iba a entregar y todavía tuvo que caminar y él hacer ese viaje para entregarle a su propio hijo en sacrificio. Digo yo, nosotros, los proyectos de nosotros, muchas veces nosotros los queremos mantener separados del propósito y del proyecto que Dios tiene en nuestra vida. Decimos, el trabajo está muy separado, mi negocio está muy separado a los business de la iglesia, del ministerio de Dios. No, aprendamos. Quiere que usted y yo le demos esa parte también y la pongamos en manos de Dios. No es que yo le estoy diciendo que traiga su dinero a la iglesia. No, no, no. Pero todo lo que usted haga, póngalo en manos de Dios. Su trabajo, sus proyectos, póngalos en manos de Dios. El proyecto de su vida, Abraham lo puso en las manos de Dios. ¿Sabe qué? Abraham sabía que el Dios al que él le había escuchado esa voz, sal de tu tierra y su parentela, tenía el poder para él volvérselo a regresar una vez más después de haberlo sacrificado. Él sabía quién era Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Nosotros también tenemos que saber que es poderoso nuestro Dios. Por eso déjele, voy a decir que en otro tiempo yo tenía temor a morirme. Ahora, digo yo, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir
es Cristo y el morir ganancia es. Gloria a Cristo Jesús. Y le voy a decir, vamos a terminar aquí. Faltaron algunas cosas que decir, como siempre. La palabra de Dios es tan extensa. Espero que usted y yo estemos aprendiendo. El llamado de Dios no es cualquier cosa, hermanos. Decirle que sí a Dios, esto es aprender a conocerlo. Cuando usted y yo lo conozcamos, de verdad usted no se le va a negar a nada a Dios. Pero cuando usted no conoce a Dios, se niega fácilmente de hacer lo que Dios quiere que usted haga. Estoy hablando a aquel que sabe que tiene la oportunidad de hacer algo para Dios y pone un pretexto para no hacerlo. Sabe que tiene que caminar en la voluntad de Dios, pero no camina por siempre pretextos. Dice la escritura aquí para terminar, 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y empieza a dar testimonio de Sara. Pero les quiero decir, yo no sé qué usted espera. Yo no sé qué yo espero también. Yo sí sé qué espero yo, pero yo no sé usted qué espera. Pero sí le quiero decir que si usted está esperando esto, esa ciudad es una promesa, es un lugar de refugio eterno para nosotros, donde vamos a vivir una eternidad con Dios. Eso usted y yo ya lo podemos visualizar en la palabra de Dios. Abraham no tuvo ese privilegio, pero le creyó a Dios. Su descendencia de verdad es innumerable, incontable. Usted aún entra en ese linaje, yo también, por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Vamos a parar aquí, vamos a darle gracias a Dios porque Dios es bueno. Realmente son muchas cosas que mencionar y le voy a decir que de alguna manera usted y yo tenemos la oportunidad de aprender cada día cosas nuevas, pero requiere de nuestro Dios que usted y yo estemos dispuestos a dar un paso más del que Dios en ocasiones nos pide. Le voy a decir, es difícil en ocasiones solamente dar el que nos pide, pero cuando usted da un paso más es cuando usted le dice, Señor, así como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Es cuando usted empieza a caminar. Dice la escritura en el libro de Santiago capítulo 1 verso 20, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Usted y yo, Dios quiere implantar algo nuevo en nosotros. A través de su palabra usted y yo lo vamos a ir conociendo más y más. Es decir, cada día que pasa, confío más en Dios. Le doy gracias a Dios porque me ha librado de toda esta enfermedad. Todavía. Y yo le decía a mi esposa, si por alguna razón me toca, no quiero ir al hospital. Si es mi tiempo de irme, me voy con Cristo. Pero gracias a Dios porque aquí me tiene todavía. Les pido sus oraciones. Mañana vamos a salir a Kansas, si Dios nos permite. Pido que oren por nosotros. El Señor es el que nos va a llevar. Y si nos permite llegar, vamos a tener un fiestón ahí y vamos a tener un fiestón en el cielo. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Lourdes. Vamos a orar por nuestros hermanos que están en necesidad. Que el Señor sea el que atienda esas necesidades. La pregunta todavía sigue así, hermano. ¿Cómo fue que Abraham no hizo ninguna pregunta o hizo algún argumento a la propuesta que Dios le estaba haciendo? Ahora pregúntese usted, ¿cómo es que nosotros hacemos tantas preguntas muchas veces al llamado que Dios nos está haciendo? Tantas anécdotas que le ponemos, incluso pretextos, para evadir el llamado de Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios quiere que usted y yo nos esforcemos. Amén. Ya dejemos de ser lo que éramos en otro tiempo, hermanos. Ahora pongamos atención que nuestro Dios quiere de verdad que esa insensatez desaparezca de nosotros.
que esa insensatez que viene a ser parte y complemento de la rebelión sea quitada de nosotros. Le sirvamos a Dios como Dios merece. Escuchemos que Dios nos está llamando para ser utensilios de su obra, con una actividad propia, donde usted lo haga porque Dios lo va a usar para su obra. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar por nuestros hermanos, nuestra hermana Lourdes, y les pido sus oraciones una vez más. Pido oraciones también por mis hijas, mi hijo, mis nietos, y por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de nuestros familiares, por cada uno de los familiares de nuestros hermanos. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Para no nombrar por nombre, vamos a decirle al Señor: Señor, mira, Padre amoroso, las necesidades de tus siervos, tus siervas, nuestra hermana Lourdes, Señor Jesús, que tú, Padre amoroso, la sigas fortaleciendo. Permita, Señor, que ella pueda ser, Padre amoroso, restaurada cada día con tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno, por cada uno de los días que nos da, Señor Jesús, para que nosotros podamos, Padre amoroso, avanzar un poquito más a ese lugar donde tú tienes preparado ese lugar para nosotros, Señor. Permítenos, Padre amoroso, permanecer y seguir adelante cada día en el propósito y proyecto de nuestra vida, Señor, en tu voluntad, no en la nuestra, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que están en necesidad, Padre amoroso, nuestros hermanos, las familias de nuestros hermanos, nuestras familias, Señor Jesús. Mis hijas, Padre amado, te pido por ellas. Mis nietos, Señor Jesús. Padre amado, mi nietecita, Señor Jesús. Mi hijo, Yahshua, también, Padre amado. Mi nuera, mis yernos, Señor Jesús, Padre amoroso. En el nombre precioso de Cristo Jesús, pedimos de tu gracia derramada a favor de sus necesidades. Y también por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron conectados este día. Tú bendíceles, Padre amoroso. Cúbreles con tu gracia, Señor, y tú sé con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Nuestros hermanos en México, hermano Ángel, Luis Ángel, pastor de La Piedad, nuestro hermano también José Gutiérrez, Padre amado, pastor en Colima, bendice sus congregaciones, Señor. Padre amado, nuestro hermano Larios, Señor, y cada uno, Señor, de los siervos, Señor, que tú estás usando, nuestra hermana Angélica, Señor, que la sigas usando en esa célula, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, poderoso Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. El pueblo de Dios, si ora conmigo y nos despide de este lugar nunca de la presencia del Señor, vamos a ir con bien a nuestros hogares. Señor, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Cuida de nosotros, Señor, nunca de tu presencia nos vayas a quitar, Señor, sino tú sé con nosotros cada día. En el nombre precioso de Cristo, despídenos de este lugar, nunca de tu presencia. Amén. Aleluya. Dios los bendiga y los guarde, hermanos. Nos vemos el próximo sábado. Tenemos una cita, mañana viernes oración a las 7, sábado oración a las 5, y el sábado también tenemos una cita aquí a las 6 estudio, 7 el servicio, y también mañana el sábado tenemos otra cita, no sé, yo se los voy a anunciar para si pueden conectarse. Los bautismos vamos a tener por fe más de uno, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y los guarde. Hasta pronto.